Nunca olvidaré el momento en que mi sobrino señaló la ventana de mi casa, miró el mar y dijo con la tranquilidad de quien repite algo que ha escuchado muchas veces: Mamá dice que algún día esta casa será mía. Mi hermana Laura sonrió como si fuera un comentario inocente. Mi madre, Carmen, levantó su copa de vino y respondió: Claro, cariño. Todo llega para quien sabe esperar. Nadie pareció notar el silencio que se hizo dentro de mí. Aquella era mi casa. La había comprado con mis propias manos, con años de trabajo como electricista, con jornadas interminables y fines de semana enteros levantando paredes, cambiando instalaciones y reparando un edificio que casi todos consideraban una ruina sin valor. Sin embargo, en aquella mesa todos actuaban como si el destino de aquella vivienda hubiera sido decidido hacía mucho tiempo sin contar conmigo. Me llamo Carla Romero. Tengo 39 años y vivo cerca de Cádiz. Cuando compré aquella vieja casa frente al mar, apenas podía permitirme pagar la hipoteca y los materiales básicos. Durante 8 años hice casi todo sola. Después de terminar mi jornada de trabajo, cambiaba cuadros eléctricos, reforzaba vigas, pintaba paredes o aprendía por mi cuenta técnicas de restauración para ahorrar el dinero que no tenía. Cada grieta reparada era una victoria. Cada habitación terminada representaba meses de esfuerzo. Nunca pensé en venderla. Era el lugar donde imaginaba envejecer. Mi padre, Miguel Romero, había muerto pocos meses antes de que pudiera verla terminada. Él siempre decía que el trabajo honrado dejaba huellas que nadie podía borrar. Recordaba esa frase cada vez que terminaba una nueva parte de la obra. Mi madre jamás mostró demasiado interés por la casa. Decía que estaba demasiado lejos de la ciudad y que yo trabajaba demasiado para mantener un edificio viejo. Laura, en cambio, siempre hacía bromas sobre las vistas al mar, diciendo que algún día pasarían allí todos los veranos. Yo me reía porque pensaba que era exactamente eso, una broma. Nunca imaginé que detrás de aquellas palabras hubiera una historia completamente distinta. Aquella comida familiar era para celebrar la Navidad con unos días de adelanto, porque mi cuñado Álvaro tenía un viaje de trabajo. Él era asesor financiero y siempre hablaba con seguridad sobre inversiones, impuestos y patrimonio. Mi madre lo escuchaba como si todo lo que dijera fuera una verdad absoluta. Yo apenas intervenía. Prefería escuchar mientras servía café. Fue entonces cuando Laura volvió a mencionar la casa. Con un par de reformas más, valdrá una fortuna, comentó mientras miraba a Álvaro. Él respondió con una sonrisa tranquila. Las propiedades familiares siempre terminan donde deben terminar. Aquella frase me hizo levantar la vista. ¿Propiedades familiares?, pregunté intentando sonar relajada. Álvaro se encogió de hombros. Ya sabes cómo son estas cosas. Al final todo queda entre la familia. Nadie respondió. Mi madre cambió inmediatamente de conversación y empezó a hablar de los dulces navideños. La incomodidad quedó flotando en el ambiente como un olor que nadie quiere reconocer. Durante el camino de regreso a casa no podía dejar de pensar en aquella conversación. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez solo habían hecho comentarios desafortunados. Sin embargo, cuanto más recordaba las miradas entre mi madre, Laura y Álvaro, menos sentido encontraba a todo aquello. Al llegar a casa recorrí lentamente cada habitación. Toqué la madera de la escalera que había restaurado con mis propias manos. Miré la terraza donde tantas noches había cenado sola después de trabajar. Pensé en las facturas, en los préstamos que ya había terminado de pagar, en cada recibo guardado durante años. Todo aquello era el resultado de mi esfuerzo. Nadie me había regalado un solo euro. 2 semanas después apareció una oportunidad importante. Una empresa constructora quería contratar varios servicios eléctricos y necesitaba ampliar mi equipo. El banco me sugirió refinanciar la vivienda para obtener mejores condiciones de financiación. Me pareció una decisión lógica. Tenía clientes suficientes y por primera vez veía posible hacer crecer mi pequeño negocio. Preparé toda la documentación con el mismo orden que utilizaba siempre: escrituras, permisos de obra, certificados de instalaciones y declaraciones fiscales. Entré en la sucursal convencida de que aquella reunión sería un simple trámite. El director revisó los documentos durante unos minutos. Después dejó de escribir,
Frunció el ceño y volvió a mirar la pantalla de su ordenador. «Señora Romero», dijo con una expresión que no conseguí interpretar. «Antes de continuar, necesito aclarar una cuestión relacionada con la hipoteca vigente sobre este inmueble». Sentí que el tiempo se detenía. «¿Qué hipoteca vigente?», pregunté. Él me observó con evidente sorpresa y respondió con una frase que cambió por completo mi vida. «La de 95.000 euros inscrita hace 8 años, a nombre de su madre, con su autorización firmada». Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error administrativo. Pero cuando el director giró el monitor hacia mí y vi mi nombre junto a una firma que nunca había escrito, comprendí que alguien llevaba años viviendo dentro de una mentira mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Salí del banco con la sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Durante varios minutos permanecí sentada dentro de mi furgoneta sin arrancar el motor. Volví a leer la copia del registro que el director había impreso para mí. Allí aparecía claramente una hipoteca de 95.000 euros constituida 8 años atrás sobre mi vivienda. Como prestataria figuraba mi madre, Carmen Romero. Como propietaria que autorizaba la operación aparecía yo. Bajo mi nombre había una firma que imitaba la mía con bastante habilidad. Pero bastó un segundo para reconocer que no era auténtica. Lo más inquietante era la fecha. Aquel mismo mes yo estaba trabajando casi 12 horas al día restaurando la instalación eléctrica de un hotel en Chiclana. Conservaba incluso los partes de trabajo, porque aquel contrato había sido el primero realmente importante para mi empresa. Recordaba perfectamente aquellas semanas. Jamás había acudido a ninguna notaría. El director del banco me habló con prudencia. Dijo que, mientras la carga siguiera inscrita, la entidad no podía aprobar ninguna refinanciación. También añadió algo que me hizo estremecer. Si usted afirma que nunca firmó estos documentos, lo primero que debe hacer es solicitar una copia completa del expediente notarial. Asentí sin decir demasiado. No quería sacar conclusiones antes de entender qué había ocurrido. Aquella tarde conduje directamente hasta mi casa. Extendí sobre la mesa del comedor todas las carpetas donde llevaba años guardando contratos, facturas y permisos de obra. Siempre había sido extremadamente ordenada. Cada reforma estaba documentada con fotografías, licencias municipales y recibos de materiales. Mientras revisaba las fechas comprobé algo evidente. Durante el supuesto día de la firma yo había comprado cableado industrial, cuadros eléctricos y herramientas en 3 proveedores distintos. Todos los pagos aparecían registrados con hora exacta en mi cuenta bancaria. Era imposible que al mismo tiempo hubiera estado en otra ciudad firmando una hipoteca. Aquella noche apenas dormí. A la mañana siguiente llamé al despacho notarial cuyo sello aparecía en la documentación. Solicité una copia autorizada del expediente alegando mi condición de propietaria del inmueble. La secretaria respondió con amabilidad, pero me informó de que necesitarían unos días para localizar toda la documentación archivada. Colgué con una mezcla de ansiedad y determinación. Por primera vez dejé de pensar que podía tratarse de un error administrativo. Empecé a contemplar una posibilidad mucho más grave. Mientras esperaba la respuesta decidí no comentar nada con mi familia. Quería escuchar primero lo que cada uno decía cuando ignoraba que yo ya conocía la existencia de aquella hipoteca. 2 días después mi madre me llamó para preguntarme por qué no había ido a visitarla el domingo. Su tono era completamente normal. Habló del huerto, de unas vecinas y del cumpleaños de mi sobrino. En ningún momento mencionó la casa ni ningún asunto económico. Antes de despedirse dijo una frase que entonces me pareció extraña. «No te preocupes tanto por el futuro, hija. Las casas siempre terminan siendo de la familia». Aquellas palabras ya no sonaban como una simple opinión. Sonaban como la confirmación de una idea profundamente arraigada. Esa misma semana Laura apareció por sorpresa en mi taller con café para las 2. Hacía meses que no venía. Mientras hablábamos observó unos planos de ampliación de la empresa que había dejado sobre la mesa. «¿Piensas pedir un préstamo?», preguntó. Le respondí que estaba estudiando varias opciones. Noté cómo su expresión cambiaba apenas un instante. Sonrió demasiado rápido y dijo que era buena idea crecer despacio. Después añadió algo todavía más extraño. «A veces es mejor no mover ciertos papeles cuando todo está tranquilo». Fingí no darle importancia, pero aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Cuando salió del taller vi que hablaba inmediatamente por teléfono desde el aparcamiento. No podía escuchar la conversación,
aunque distinguí claramente el nombre de Álvaro antes de que subiera al coche. Al día siguiente recibí una llamada de la notaría. Los documentos estaban preparados para su recogida. Fui esa misma tarde. El notario actual no era quien había firmado la escritura años atrás, pero aceptó recibirme unos minutos. Colocó el expediente sobre la mesa y me explicó que el notario responsable ya se había jubilado. Empecé a revisar lentamente cada hoja. Mi nombre aparecía varias veces. La firma falsa se repetía con pequeñas diferencias. Había incluso una copia de un documento de identidad cuya fotografía era la mía, pero algunos datos de expedición no coincidían con los originales que yo conservaba. El notario observó mi expresión mientras pasaba las páginas. ¿Reconoce usted esta documentación?, preguntó con calma. Levanté la vista y respondí sin dudar. Reconozco mi nombre. No reconozco absolutamente nada más. Él permaneció unos segundos en silencio y luego señaló una hoja concreta. Hay algo que probablemente también debería ver. Era el registro de comparecencia. Según aquel documento, el día de la firma yo había acudido personalmente acompañando a mi madre. Sin embargo, junto a la identificación del compareciente, aparecía una anotación manuscrita casi ilegible que no figuraba en las copias del banco. Cuando el notario consiguió descifrarla, su rostro perdió la tranquilidad inicial. Aquel pequeño detalle demostraba que la persona que supuestamente había firmado en mi lugar jamás había sido identificada mediante los procedimientos que la ley exigía, y eso cambiaba por completo el rumbo de la historia. Durante el trayecto de regreso apenas podía concentrarme en la carretera. La anotación que había encontrado en el expediente notarial no demostraba todavía quién había falsificado los documentos, pero sí dejaba claro que el procedimiento no se había realizado de forma correcta. Por primera vez dejé de pensar en un simple conflicto familiar. Aquello podía convertirse en un asunto judicial serio. Al llegar a casa guardé todas las copias en una carpeta nueva y escribí una lista con todo lo que necesitaba comprobar. No quería actuar movida por la rabia. Si alguien había construido una mentira durante tantos años, solo podría desmontarla con hechos. Al día siguiente pedí un extracto histórico de todas las operaciones relacionadas con la vivienda y solicité en el registro de la propiedad la documentación completa de la carga hipotecaria. También recuperé los antiguos discos duros donde almacenaba las fotografías de la reforma. Cada imagen tenía fecha, hora y ubicación. Descubrí que el supuesto día en que había firmado ante notario, yo estaba instalando el sistema eléctrico de la cocina de mi casa. Una de las fotografías mostraba incluso el reloj digital de la pared, marcando las 11:20 de la mañana. Según la escritura, a esa misma hora yo debía encontrarme en una notaría situada a más de 100 kilómetros. Era imposible. Cuanto más revisaba los documentos, más preguntas aparecían. ¿Cómo había llegado mi documentación personal hasta aquella operación? ¿Quién había presentado una copia de mi documento de identidad? ¿Y por qué nadie del banco había verificado conmigo una deuda tan elevada? Pensé muchas veces en llamar directamente a mi madre para exigir explicaciones, pero siempre terminaba cerrando el teléfono. Necesitaba entender toda la historia antes de enfrentarme a nadie. Unos días después recibí la documentación bancaria. Entre los papeles aparecía el número de la cuenta donde habían sido ingresados los 95.000 euros del préstamo. Esperaba encontrar una cuenta abierta a nombre de mi madre, pero el titular principal era una sociedad de asesoría financiera administrada por Álvaro Mendoza. Me quedé inmóvil mirando aquel nombre. Oficialmente el dinero nunca había pasado por mis manos ni había servido para comprar o reformar mi vivienda. Había terminado directamente en una empresa vinculada a mi cuñado. Aquello cambiaba completamente el escenario. Aún así seguía sin entender por qué mi madre había participado en una operación semejante. Recordé entonces algo ocurrido años atrás, poco después de la muerte de mi padre. Habíamos recibido una indemnización del seguro de vida. Mi madre siempre dijo que el dinero se estaba utilizando para cubrir gastos familiares y ayudar a Laura con la hipoteca de su piso. Nunca pregunté más porque confiaba plenamente en ella. Mi padre había sido un hombre organizado, y pensé que todo estaría bajo control. Ahora, por primera vez, empecé a preguntarme cuánto dinero había existido realmente y dónde había terminado. Decidí visitar a una antigua compañera del instituto que trabajaba como gestora bancaria.
No podía facilitarme información protegida, pero sí explicarme cómo funcionaban ese tipo de operaciones. Cuando le describí el caso sin mencionar nombres, frunció el ceño. Si una garantía hipotecaria se utiliza para justificar un movimiento de dinero previo, muchas veces el objetivo no es obtener financiación, sino dar apariencia legal a una deuda que nunca existió. Aquella frase me acompañó todo el camino de vuelta. Una deuda que nunca existió. Esa noche casi no pude dormir. Empecé a revisar los antiguos mensajes familiares almacenados en mi teléfono. Encontré fotografías de reuniones, conversaciones sobre reformas y pequeños comentarios que entonces me parecían insignificantes. En varias ocasiones, Álvaro insistía en que era importante conservar todos los documentos económicos por si Hacienda preguntaba algún día. En otra conversación, mi madre escribía que ella ya había ayudado bastante a Carla con la compra de la casa. Al leer aquello sentí un escalofrío. Nunca me había dado un solo euro para comprar aquella vivienda. Sin embargo, aquella versión llevaba años circulando dentro de la familia hasta convertirse en una verdad aceptada por todos. Empecé a comprender que la mentira no se limitaba a una firma falsificada. Durante mucho tiempo habían construido una historia alternativa donde mi madre aparecía como la verdadera responsable de que yo hubiera podido adquirir la casa. Si todos creían esa versión, entonces también resultaba lógico pensar que la vivienda pertenecía de alguna manera a toda la familia. Ya no era solo un fraude documental, era una manipulación sostenida durante años. 2 días después recibí una llamada inesperada del antiguo contable de mi padre. Había visto mi nombre en una solicitud relacionada con antiguos documentos fiscales y quiso saber si necesitaba ayuda para localizar ciertos archivos. Acepté reunirme con él. Pensé que únicamente encontraría información sobre impuestos antiguos. Sin embargo, cuando abrió una caja llena de carpetas conservadas desde la época de mi padre, sacó un libro de movimientos contables y señaló varias anotaciones realizadas pocos meses después del fallecimiento de Miguel Romero. Había retiradas de dinero muy importantes del fondo procedente del seguro de vida, todas autorizadas mediante poderes firmados por mi madre. El contable suspiró antes de hablar. Siempre me pareció extraño que estas cantidades desaparecieran tan deprisa. Pero quien daba las instrucciones era Álvaro. Decía que Carmen conocía perfectamente cada operación. Aquellas cifras coincidían casi exactamente con el importe de la supuesta hipoteca inscrita sobre mi casa. En ese instante comprendí que ambas historias podían estar unidas. Pero lo que el contable me entregó antes de despedirse convirtió aquella sospecha en algo mucho más peligroso. Una copia olvidada de un informe interno donde alguien había advertido por escrito que varias autorizaciones firmadas por mi madre presentaban serias dudas sobre su autenticidad. Salí de aquella reunión con el antiguo contable llevando la carpeta bajo el brazo como si pesara varios kilos. No era únicamente el informe lo que me preocupaba. Era la posibilidad de que todo hubiera comenzado mucho antes de la hipoteca sobre mi casa. Durante años había pensado que, tras la muerte de mi padre, simplemente todos habíamos intentado seguir adelante como habíamos podido. Ahora empezaba a comprender que, mientras yo pasaba los fines de semana levantando paredes y reparando tejados, alguien había estado moviendo dinero y construyendo una historia completamente distinta. Esa misma noche, llamé a un abogado especializado en derecho civil y mercantil recomendado por un cliente de confianza. Se llamaba Sergio Medina y aceptó recibirme al día siguiente. Llegué a su despacho con varias carpetas llenas de documentos perfectamente ordenados por fechas. No exageré ni una sola palabra. Le conté exactamente lo que sabía y también todo aquello que todavía desconocía. Sergio pasó casi 2 horas revisando cada papel. Apenas hablaba. De vez en cuando hacía una anotación o me pedía una fecha concreta. Finalmente levantó la vista y dijo algo que cambió mi manera de afrontar todo el conflicto. Si intenta resolver esto discutiendo con su familia, destruirán pruebas y adaptarán sus versiones. Si quiere recuperar completamente sus derechos, primero debemos reconstruir los hechos con documentos, no con recuerdos. Asentí sin dudar. Aquello era precisamente lo que necesitaba escuchar. Durante las siguientes semanas, convertí mi rutina en una investigación silenciosa. Por las mañanas trabajaba con mis clientes como siempre. Por las tardes recorría oficinas públicas, bancos y archivos, buscando cualquier documento relacionado con la vivienda,
la indemnización del seguro de mi padre y las operaciones financieras realizadas después de su fallecimiento. Descubrí que mi costumbre de conservar absolutamente todas las facturas terminaba siendo una ventaja enorme. Podía demostrar prácticamente cada euro invertido en la casa desde el primer día. Materiales, licencias municipales, impuestos, contratos de suministro, fotografías fechadas, certificados eléctricos y permisos de obra. Todo encajaba perfectamente con mi versión. Mientras tanto, Sergio solicitó oficialmente el historial completo del préstamo y la comparecencia de las personas que habían intervenido en la operación. Pocos días después recibimos una noticia inesperada. El empleado bancario que había gestionado originalmente la hipoteca ya estaba jubilado y aceptó reunirse voluntariamente con nosotros. No recordaba todos los detalles, pero sí una circunstancia concreta. La señora Carmen vino acompañada por su yerno. Explicó mientras intentaba reconstruir la escena. Era él quien respondía a casi todas las preguntas técnicas. Decía trabajar en asesoría financiera y conocer perfectamente la operación. Aquella declaración todavía no demostraba un delito, pero reforzaba una idea cada vez más evidente. Álvaro había dirigido todo el proceso desde el principio. La pieza que seguía faltando era saber qué había ocurrido realmente con el dinero. Esa respuesta llegó gracias a un documento que nadie esperaba encontrar. El antiguo contable localizó un archivo digital olvidado dentro de una copia de seguridad realizada años atrás. Allí aparecía un cuadro de conciliación preparado para una auditoría que finalmente nunca llegó a realizarse. En él se reflejaban varias pérdidas producidas por inversiones privadas gestionadas indirectamente por Álvaro Mendoza. Las cantidades ascendían prácticamente al mismo importe que había desaparecido del seguro de vida de mi padre. Sergio permaneció varios segundos observando la pantalla antes de hablar. Creo que ya entendemos el motivo. Poco a poco todo empezó a encajar. Álvaro había perdido una enorme cantidad de dinero intentando recuperar beneficios rápidos mediante inversiones fallidas. Para evitar que mi madre descubriera el agujero económico, comenzó a utilizar el dinero procedente del seguro de vida de mi padre. Pero cuando ese dinero desapareció, necesitaba justificar oficialmente por qué ya no existía. Entonces apareció la falsa hipoteca sobre mi vivienda. Si algún día alguien preguntaba dónde estaba el dinero, bastaría decir que Carmen lo había utilizado para ayudarme a comprar la casa. La deuda ficticia explicaba la desaparición de los fondos y al mismo tiempo alimentaba durante años la idea de que la vivienda pertenecía moralmente a toda la familia. Era una mentira brillante por su sencillez. También era extremadamente frágil cuando se enfrentaba a documentos reales. Aún así seguía faltando algo fundamental: demostrar quién había participado conscientemente en el engaño. La oportunidad apareció sin que yo tuviera que buscarla. Laura me llamó para invitarme a comer un sábado. Dijo que Álvaro quería hablar conmigo sobre el futuro de la casa y que sería una conversación tranquila entre familia. Sergio me pidió que aceptara la invitación y, siempre dentro de la legalidad aplicable, preparé la reunión para conservar un registro fiel de todo lo que allí se dijera. Durante la comida, Álvaro comenzó a hablar con absoluta tranquilidad. Explicó que mantener la vivienda únicamente a mi nombre era un error, y que lo más inteligente sería repartir la propiedad entre los miembros de la familia mediante un acuerdo amistoso. Así evitaremos problemas cuando mamá falte algún día, comentó mientras deslizaba lentamente una carpeta sobre la mesa. Yo fingí interés y pregunté por qué existía tanta prisa. Él sonrió con seguridad. Porque al final todos sabemos que esa casa fue posible gracias al dinero familiar. Lo justo es regularizar lo que siempre ha sido de todos. Permanecí en silencio unos segundos y respondí con calma que necesitaba tiempo para pensarlo. Álvaro creyó que empezaba a convencerme. Incluso añadió una frase que llevaba demasiado tiempo esperando escuchar. Créeme, Carla, hay documentos que demuestran perfectamente cómo se compró esa casa. Nadie podrá cambiarlos ya. Salí de aquella reunión sin discutir con nadie. Pero al llegar al coche escuché la grabación completa de la conversación y comprendí que, sin darse cuenta, Álvaro acababa de confirmar mucho más de lo que jamás habría admitido delante de un juez. Las palabras de Álvaro resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso. Hay documentos que demuestran perfectamente cómo se compró esa casa.
No hablaba como alguien que creyera tener razón. Hablaba como alguien convencido de que jamás tendría que responder por lo que había hecho. Cuando llegué al despacho de Sergio, reproduje la grabación completa. Mi abogado escuchó sin interrumpirme. Al terminar, permaneció unos segundos en silencio antes de sonreír por primera vez desde que había comenzado todo aquel asunto. No acaba de confesar un delito, dijo con calma, pero sí deja claro que conoce una versión de los hechos incompatible con la documentación auténtica. Y eso tiene mucho valor cuando se analiza junto al resto de las pruebas. Durante las semanas siguientes, seguimos trabajando sin informar absolutamente a nadie de los pasos que estábamos dando. Sergio presentó varias solicitudes judiciales para asegurar la conservación de documentos originales antes de que alguien pudiera modificarlos o hacerlos desaparecer. También encargó un informe pericial caligráfico sobre la firma utilizada en la hipoteca. Yo acudí al perito con antiguos contratos laborales, documentos bancarios, licencias profesionales y decenas de firmas auténticas realizadas durante más de 10 años. El resultado llegó antes de lo esperado. Las conclusiones eran contundentes. La firma utilizada en la escritura hipotecaria no había sido realizada por mí. Además, el experto señalaba múltiples intentos de imitar determinados rasgos gráficos presentes en mi firma real, algo habitual cuando alguien trabaja copiando un modelo existente. Aquello era exactamente lo que necesitábamos. Sin embargo, todavía faltaba resolver la situación de mi madre. Cuanto más analizábamos la documentación, más evidente resultaba que Carmen también había sido utilizada en varias operaciones. Algunas autorizaciones bancarias atribuidas a ella presentaban irregularidades similares. Sergio empezó a sospechar que Álvaro no solo había falsificado mi firma, sino también varias de las de mi madre cuando necesitaba mover dinero rápidamente. Esa posibilidad me producía una mezcla difícil de explicar. Carmen seguía defendiendo constantemente a su yerno, pero quizá ni siquiera conocía toda la magnitud de lo que había ocurrido. Un viernes por la tarde recibí una llamada inesperada de Laura. Su voz sonaba nerviosa. Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Acepté. Durante casi media hora hablamos de asuntos sin importancia, hasta que finalmente bajó la mirada y dijo algo que llevaba años guardando. Álvaro lleva mucho tiempo obsesionado con tu casa. Siempre dice que es el único patrimonio realmente sólido de la familia. No respondí. Dejé que siguiera hablando. Me confesó que en varias ocasiones él había insistido en que tarde o temprano yo aceptaría repartir la propiedad porque me sentiría culpable de tener algo que los demás no poseían. Dice que solo hace falta esperar el momento adecuado. Aquellas palabras confirmaban exactamente la estrategia que Sergio había imaginado. No pretendían quitarme la casa mediante la fuerza. Querían convencerme de entregarla voluntariamente creyendo que era una obligación moral. Laura parecía sincera, pero también estaba claramente dividida entre su marido y su hermana. Antes de despedirnos, me hizo una última pregunta. ¿De verdad mamá nunca puso dinero para comprar la casa? La miré directamente a los ojos. Ni un solo euro. Su expresión cambió por completo. Era la primera vez que dudaba de la historia que había escuchado durante tantos años. 2 días después ocurrió algo todavía más importante. El antiguo notario, ya jubilado, aceptó reunirse con nosotros después de conocer el contenido del expediente. Llegó acompañado de varios cuadernos personales donde anotaba incidencias relevantes de cada jornada. Mientras repasaba las fechas encontró una nota escrita de su puño y letra. Recordaba perfectamente aquella operación, porque la documentación de identificación había llegado preparada por un asesor financiero que insistía continuamente en acelerar la firma. El notario reconoció que aquel procedimiento jamás debería haberse autorizado sin una comprobación presencial más rigurosa, y aceptó dejar constancia escrita de ello. Aquella declaración fortalecía enormemente nuestra posición. Poco después llegó el informe definitivo sobre los movimientos bancarios. El dinero procedente de la falsa hipoteca no había servido para financiar ninguna compra relacionada conmigo. Había sido utilizado para cubrir pérdidas acumuladas en inversiones realizadas por Álvaro años antes. La secuencia completa ya era evidente. Primero desapareció parte de la indemnización del seguro de mi padre. Después se creó una deuda ficticia para justificar aquella desaparición.
Finalmente se alimentó durante años la idea de que mi madre había financiado mi vivienda, preparando el terreno para que algún día aceptara compartir la propiedad sin hacer preguntas. Todo había sido planificado con una paciencia inquietante. A principios de diciembre recibí una invitación para celebrar la cena de Nochebuena, precisamente en mi casa. La iniciativa había partido de mi madre. Según explicó, era el lugar más amplio y con mejores vistas para reunir a toda la familia. Sergio sonrió al leer el mensaje. «Van a intentarlo muy pronto», dijo. No se equivocaba. 2 días antes de la cena, Laura me llamó para decirme que Álvaro había preparado unos documentos muy sencillos, que solo servirían para dejar claras las futuras participaciones familiares sobre la vivienda y evitar problemas de herencia en el futuro. Fingí mostrarse indecisa y respondí que ya hablaríamos durante la celebración. Colgué el teléfono y miré la carpeta donde llevaba meses reuniendo cada prueba. Demandas preparadas, informes periciales, registros bancarios, declaraciones notariales y la grabación de Álvaro descansaban perfectamente ordenados sobre mi escritorio. Mientras decoraba el árbol de Navidad, comprendí que por primera vez desde que todo había comenzado, ya no era yo quien caminaba hacia una trampa. Eran ellos quienes estaban convencidos de entrar en una cena donde todavía creían tener el control absoluto. La víspera de Navidad amaneció con un cielo limpio y un viento suave que hacía romper las olas contra las rocas bajo mi terraza. Mientras preparaba la mesa para la cena familiar, sentía una calma que no había experimentado en meses. No era porque el problema hubiera desaparecido. Era porque por primera vez conocía toda la verdad. Cada documento estaba archivado. Cada informe llevaba su firma correspondiente. La demanda civil ya había sido presentada días antes, aunque todavía no había sido notificada a la otra parte. Sergio insistió en que no modificara absolutamente nada de la celebración. «Deja que crean que todo sigue según su plan», me había dicho. A las 7 de la tarde comenzaron a llegar. Mi madre apareció con una bandeja de dulces como si nada hubiera ocurrido. Laura llevaba varios regalos para colocar junto al árbol. Álvaro llegó el último, vestido con una seguridad que parecía imposible de romper. Saludó a todos, recorrió la casa con la mirada y sonrió satisfecho. «Cada año está más bonita», comentó mientras observaba el salón restaurado. «Es una suerte que siga siendo patrimonio de la familia». Fingí no escuchar aquella última frase. Durante la cena hablaron del trabajo, de las vacaciones y del colegio de mi sobrino. Nadie mencionó la hipoteca. Nadie habló de documentos. Esperaban el momento oportuno. Llegó con el café. Álvaro abrió lentamente un maletín de cuero y sacó una carpeta perfectamente preparada. La colocó delante de mí con absoluta naturalidad. «Solo es una formalidad», explicó. «Así evitaremos futuros conflictos entre nosotros. Todos salimos ganando». Mi madre asintió inmediatamente. «Es lo mejor para todos, hija». Abrí la carpeta despacio. Eran exactamente los documentos que Laura me había descrito. Mediante una transmisión progresiva de participaciones, la propiedad dejaría de pertenecerme exclusivamente para repartirse entre varios miembros de la familia. Todo aparecía presentado como un simple acuerdo familiar. Álvaro deslizó un bolígrafo hacia mí. «No hace falta complicarlo más». Cerré la carpeta sin firmar, respiré hondo y me levanté de la mesa. Durante unos segundos nadie habló. Caminé hasta el aparador del salón y regresé con otra carpeta mucho más gruesa. La dejé frente a Álvaro. «Antes de firmar nada», dije con tranquilidad, «creo que todos deberíamos revisar algunos documentos». Su sonrisa apenas cambió. Pensó que intentaría negociar alguna condición. Abrí la carpeta y coloqué sobre la mesa la copia de la escritura hipotecaria. Después, el informe pericial que demostraba que la firma era falsa. Luego, la declaración escrita del notario jubilado reconociendo las irregularidades del procedimiento. A continuación, los registros bancarios que mostraban el destino real de los 95.000 euros. Finalmente, el informe del antiguo contable, relacionando la desaparición del dinero del seguro de vida de mi padre con las inversiones fallidas gestionadas por Álvaro. El silencio se volvió absoluto. Laura fue la primera en romperlo. Tomó uno de los documentos y empezó a leerlo varias veces. Su expresión cambió lentamente hasta convertirse en incredulidad. Álvaro
¿Qué significa esto? Él intentó mantener la calma. Son interpretaciones. Los abogados siempre construyen historias para presionar. No respondí. Encendí un pequeño reproductor y dejé sonar la grabación de nuestra conversación semanas atrás. Su propia voz llenó el salón. Hay documentos que demuestran perfectamente cómo se compró esa casa. Nadie podrá cambiarlos ya. Cuando terminó el audio, nadie necesitó preguntarme de dónde había salido. Álvaro dejó de mirarme y fijó los ojos en la mesa. Mi madre reaccionó con una rapidez que no esperaba. En lugar de dirigirse a él, me señaló a mí. ¿Has grabado a tu propia familia? ¿Así solucionas las cosas? Su reacción confirmó algo que llevaba meses sospechando. Para ella el verdadero problema nunca había sido la falsificación. El problema era que alguien hubiera roto el silencio. Entonces abrí el último sobre. Saqué la copia sellada de la demanda presentada ante el juzgado y la dejé frente a todos. El procedimiento ya está iniciado. Dije con la misma tranquilidad con la que había servido el café unos minutos antes. Todavía existe una posibilidad de resolver esto sin prolongar el proceso. Reconocer voluntariamente la falsificación, cancelar la carga hipotecaria, devolver el dinero que desapareció del patrimonio de papá y colaborar con la investigación. Si no lo hacéis, el procedimiento seguirá adelante con todas sus consecuencias. Laura comenzó a llorar en silencio mientras volvía una y otra vez la vista hacia su marido. Álvaro permanecía inmóvil. Había perdido aquella seguridad con la que había entrado en mi casa. Sin embargo, quien terminó pronunciando las palabras más duras fue mi madre. Se puso lentamente de pie y me miró como si yo fuera una desconocida. «Si llevas esto hasta el final», dijo con voz firme, «dejarás de ser mi hija». Nadie habló durante varios segundos. Toda mi vida había esperado escuchar que mi esfuerzo tenía valor, que mi trabajo era mío, que mis decisiones merecían respeto. En cambio, lo único que seguía importando era proteger una mentira. La observé sin enfadarme. «Mamá», respondí despacio, «durante toda mi vida me enseñaste que en esta familia nada podía pertenecer a una sola persona. Hoy he entendido de dónde venía esa idea. A ti también te quitaron lo que era tuyo cuando eras joven. Te convencieron de que una hija no tenía derecho a heredar igual que un hijo. Pero en lugar de romper esa injusticia, la convertiste en la regla para nosotras. Yo no voy a seguir viviendo así». Carmen bajó la mirada por primera vez en toda la noche, pero no respondió. Álvaro cerró lentamente su maletín. Ya no tenía ningún documento que ofrecerme. Afuera seguían escuchándose las olas golpeando la costa, mientras comprendía que aquella cena no había terminado con una firma. Había terminado con una verdad que desde ese momento ya nadie podría volver a esconder. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó en un silencio que nunca antes había sentido. Durante unos minutos permanecí inmóvil en el comedor, observando las sillas vacías, las tazas de café a medio terminar y los papeles que habían cambiado por completo el rumbo de mi vida. Siempre imaginé que, si algún día descubría quién me había traicionado, sentiría satisfacción inmediata. No fue así. Lo primero que sentí fue un cansancio inmenso. Había pasado meses reconstruyendo cada detalle, mientras las personas en las que más había confiado intentaban convencerme de que dudara de mi propia memoria. Pero aquella noche también comprendí algo importante. Ya no necesitaba que ellos reconocieran la verdad para saber que existía. Los hechos hablaban por sí solos. Apenas una semana después comenzaron las notificaciones judiciales. La reacción fue exactamente la que Sergio había previsto. Álvaro negó cualquier responsabilidad y afirmó que todo había sido una decisión tomada por mi madre con pleno conocimiento. Mi madre, por el contrario, declaró que siempre había confiado en su yerno para gestionar los asuntos económicos y que nunca entendió realmente la documentación que había firmado. Laura terminó convirtiéndose en la pieza que nadie esperaba. Tras leer todos los informes y conocer el contenido completo del procedimiento, decidió prestar declaración voluntaria. Contó cómo, durante años, Álvaro había repetido la misma historia delante de toda la familia, que mamá había financiado mi vivienda y que algún día sería necesario repartirla para hacer justicia.
También explicó que él insistía constantemente en conservar ciertos documentos porque algún día podrían hacer falta. Su testimonio no demostraba por sí solo el fraude, pero confirmaba que aquella versión había sido construida deliberadamente durante años. Meses más tarde llegó el informe definitivo del perito designado por el juzgado. Sus conclusiones coincidían plenamente con las de nuestro experto independiente. La firma atribuida a mí no era auténtica. Además, varias firmas utilizadas en operaciones relacionadas con el patrimonio de mi madre presentaban anomalías compatibles con imitaciones realizadas por una misma persona. Aquello cambió completamente la posición de la otra parte. Poco después, los abogados de Álvaro solicitaron abrir negociaciones. Ya no discutían la cancelación de la hipoteca. Intentaban reducir las consecuencias económicas y evitar que el conflicto continuara creciendo. Sergio fue claro desde el principio. No aceptaríamos ningún acuerdo que no restituyera completamente mis derechos ni ocultara lo ocurrido. Tras varias semanas de conversaciones, la carga hipotecaria fue cancelada. El registro de la propiedad quedó rectificado y los documentos falsificados fueron declarados sin efecto. Paralelamente, el dinero cuya desaparición había sido encubierta mediante aquella operación quedó sometido al correspondiente procedimiento de reclamación. No recuperé cada euro perdido por mi padre, porque parte de aquellas inversiones jamás podrían revertirse, pero sí quedó acreditado que nunca existió una deuda legítima sobre mi vivienda. Lo que más me sorprendió no fue la resolución judicial, sino la reacción de la gente que nos conocía. Durante años muchos habían creído la versión de que yo había recibido una ayuda económica extraordinaria de mi familia. Cuando los hechos comenzaron a hacerse públicos, varias personas se acercaron para pedirme disculpas. Algunas confesaron que siempre les había parecido extraño que yo siguiera trabajando jornadas interminables si realmente había sido tan favorecida. Otras admitieron que simplemente habían dado por cierta la historia porque la repetían demasiadas personas. Comprendí entonces lo fácil que resulta para una mentira convertirse en verdad cuando nadie se atreve a cuestionarla. Mi relación con Laura cambió lentamente. Necesitamos mucho tiempo para volver a hablar como hermanas. Ella cargaba con la culpa de no haber visto antes las manipulaciones de su marido. Yo también tuve que aceptar que había confundido su silencio con complicidad. No recuperamos los años perdidos, pero sí conseguimos construir una relación basada, por primera vez, en la honestidad. Con mi madre fue diferente. Nunca llegó a pedirme perdón de manera directa. Durante mucho tiempo siguió convencida de que sacar la verdad a la luz había destruido la familia. Un día fui a visitarla. Nos sentamos en el mismo patio donde tantas veces habíamos tomado café cuando yo era niña. Antes de marcharme le dije algo que llevaba demasiado tiempo guardando. La familia no se rompió cuando denuncié el fraude. Se rompió el día que alguien decidió que yo no merecía saber la verdad. No respondió. Solo bajó la mirada. Aquello fue lo más parecido a un reconocimiento que recibí de ella. Un año después vendí la vieja furgoneta con la que había recorrido media Andalucía trabajando en reformas. Compré otra nueva con el dinero de un proyecto importante que conseguí gracias a la reputación que había construido durante tantos años de esfuerzo. Mi empresa creció. Contraté a 2 aprendices y empecé a rechazar trabajos porque ya no podía asumirlos todos. Cada vez que abría la puerta de mi casa, recordaba los meses en los que pensé que podía perderla por culpa de una firma que nunca hice. Ahora ya no veía aquellas paredes como un símbolo del conflicto. Volvían a ser simplemente mi hogar. A veces la gente me pregunta si me vengué de mi familia. Siempre respondo lo mismo. No. La venganza habría sido intentar hacerles el mismo daño que ellos me hicieron a mí. Yo solo hice algo mucho más sencillo. Dejé de guardar silencio. La justicia no me devolvió los años de angustia ni borró la traición, pero me devolvió algo que nadie había conseguido quitarme: el derecho a decidir sobre mi propia vida. Y comprendí que esa era la única herencia que realmente valía la pena proteger.